programa de hoy, Papa Francisco pide diálogo entre los países de la región del Mediterráneo Oriental. Médicos afirman que la celebración de la misa es segura cuando se siguen las pautas. Además, Caballeros de Colón donan $250.000 para damnificados de Beirut. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Qué gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos el programa conectándonos directamente con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, quien hoy nos trae noticias de las actividades que realizó el Papa Francisco en el Vaticano durante el fin de semana. Adelante, Blanca. Hola, muy buenas. Les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias del Vaticano que han ocurrido en los últimos días. Durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco recordó que para ser un verdadero discípulo de Cristo, el cristiano debe seguir el camino que marcó el mismo Jesús, es decir, renunciar a uno mismo y tomar su cruz. Sucede a tutti noi. Nos pasa a todos, en los momentos de devoción, de fervor, de buena voluntad, de cercanía al prójimo, miramos a Jesús y seguimos adelante. Pero en los momentos en los que se nos presenta la cruz, huimos. El diablo, Satanás, como dice Jesús a Pedro, nos tienta, y es propio del mal espíritu, es propio del diablo, alejarnos de la cruz de Jesús. De la croce de Jesús. Además, subrayó que no se trata de soportar con paciencia las tribulaciones cotidianas, sino de llevar con fe y responsabilidad esa parte del cansancio y de sufrimiento que la lucha contra el mal conlleva. Si queremos ser sus discípulos, estamos llamados a imitarlo, gastando sin reserva nuestra vida por amor de Dios y del prójimo. Al término del Ángelus, el Papa Francisco manifestó sentirse realmente preocupado por las tensiones que se viven en el Mediterráneo Oriental y pidió e hizo un llamamiento para que se resuelvan esas diferencias. Sigo con preocupación las tensiones en la zona del Mediterráneo Oriental, asediada por varios puntos de inestabilidad. Por favor, hago un llamamiento al diálogo constructivo y al respeto de la legalidad internacional para resolver los conflictos que amenazan la paz de los pueblos de esa región. Aunque el Papa no nombró ningún conflicto en específico, son muchos los que sufre esa zona del Mediterráneo, entre ellos las tensiones entre Grecia y Turquía y también la guerra de Libia, que además se empeoró con la explosión de un almacén en el puerto de Beirut, en Líbano, el pasado 4 de agosto. El Papa Francisco también hizo referencia al desastre medioambiental que sufre Isla Mauricio, después de que un pesquero naufragara y vertiera 4.000 toneladas de combustible en sus costas. En su mensaje, el Papa recordó que desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre se celebrará, junto con los otros cristianos de otras iglesias, el Jubileo de la Tierra, para recordar la institución de la Jornada de la Tierra hace ahora 50 años. Agradezco las diversas iniciativas promovidas en cada parte del mundo, entre estas, el concierto que tiene lugar en la Catedral de Port Louis, capital de Mauricio, donde lamentablemente tuvo lugar un desastre medioambiental. Si è verificato recentemente un disastro ambientale. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. Por otro lado, en Estados Unidos, un grupo de médicos católicos afirmaron que la celebración de la misa es segura cuando se siguen las pautas. Veamos los detalles. En una reciente investigación para una revista científica estadounidense por parte de un grupo de médicos católicos del Instituto Tomista sobre protocolos de enfermedades infecciosas para sacramentos y cuidado pastoral, se dio a conocer en base a evidencias que los servicios religiosos que siguen las pautas de salud pública no representan un riesgo mayor de propagar el nuevo coronavirus en comparación con otras actividades similares. De acuerdo a los especialistas, lavarse las manos, el distanciamiento social y el requisito del uso de mascarilla han ayudado a prevenir la propagación del COVID-19, incluso en los casos en que feligreses contagiosos y presintomáticos participaron en eventos de la Iglesia.
En esa línea, afirmaron que su asistencia podría haber provocado un brote si no se siguieran las precauciones adecuadas, pero en cada caso no se encontró evidencia de transmisión viral. Al respecto, los médicos manifestaron que esta noticia alentadora debería inspirar confianza en que las pautas vigentes están funcionando para disminuir la transmisión del coronavirus. Asimismo, añadieron que si bien nada durante una pandemia está libre de riesgos, estos protocolos significan que los católicos y los funcionarios públicos pueden estar seguros de que es razonablemente seguro asistir a la iglesia para la misa y los sacramentos. En tiempos como los que vivimos, todos nos hemos hecho sumamente conscientes de la importancia de la salud, pero me parece que se nos está imponiendo un criterio secularizado que manejan los líderes políticos, que reduce la salud a la salud física y pierde de vista la salud espiritual, que es la principal para poder afrontar los desafíos de la salud física y también el desafío final de la muerte en el cual nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante el trabajo que ha hecho el Thomistic Institute en Washington, que ha brindado protocolos para poder realizar los sacramentos con criterios de bioseguridad, pero también con una perspectiva teológica y doctrinal, de modo que se promueva ese encuentro con el Señor como un encuentro de gracia y de bendición. De manera que, por ejemplo, establecen protocolos de bioseguridad estrictos para poder recibir la Eucaristía tanto en la mano como en la boca, de modo que se salvaguarde el derecho del fiel, como ha recordado el cardenal Sara recientemente, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, que tiene siempre la feligresía de determinar el modo en el que ellos reciben la Eucaristía, sea en la mano o en la boca. Así es, Eddie, qué importante el comunicado de los médicos, y es que no se deben de estigmatizar las iglesias. Estamos viendo que en algunos países aún no abren los templos. Sin embargo, los bancos y los restaurantes, donde uno se tiene que sacar la mascarilla para poder comer, sí están abiertos. Y en cambio las iglesias no, siendo templos amplios, con bancas amplias, y pues que los templos están siguiendo también las iglesias todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, es importante que los obispos y los arzobispos dialoguen con con las autoridades para ponerse de acuerdo y abrir nuevamente los templos. Es muy importante que los obispos asuman el liderazgo espiritual que se espera de ellos en este tema. Ahora les contamos que la Orden de los Caballeros de Colón donó $250.000 destinados a los damnificados en la explosión en Beirut, en el Líbano. Veamos. Hace poco, la Orden de los Caballeros de Colón, la gran organización estadounidense de servicio fraternal católico, donó $250.000 para ayudar a los afectados por la devastadora explosión en el puerto de Beirut, en el Líbano. Según se dio a conocer por medio de Asiprensa, la donación se realizó bajo la intermediación de Monseñor Gregory Mansour, quien dirige la eparquía de San Marón de Brooklyn en Estados Unidos. En esa línea, entre los beneficiarios de este apoyo, destaca la organización de ayuda Cáritas Líbano y la Sociedad de San Vicente de Paúl. Por su parte, el Caballero Supremo, Carl Anderson, declaró en una nota de prensa que esta es una gran tragedia que merece las oraciones y la atención total del mundo, ya que representa una amenaza para la vital comunidad cristiana allí y la existencia del cristianismo en todo el Medio Oriente. Como se recuerda, la explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio el pasado 4 de agosto en un almacén sin custodiar desde hacía años causó la muerte de más de 170 personas, dejó más de 5.000 heridos y destruyó gran parte de la capital libanesa, lo cual ha ocasionado que unas 300.000 personas se queden temporalmente sin hogar, mientras que otras han perdido también sus negocios. Toda esta situación en medio de una latente crisis política en la nación. Por otro lado, les contamos que el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, se ha resistido reiteradamente a cumplir con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que lo obligaba, entre otras cosas, a dejar de promover el aborto en el país a través de cualquier medio. Esto podría desencadenar en una investigación a este funcionario en el Ministerio Público. Para darnos más detalles al respecto, estamos conectados con José Estuardo Córdoba, director jurídico de la asociación La Familia Importa de Guatemala. José, bienvenido a WTN Noticias. Muchas gracias, Eddie, gracias por el espacio.
y gracias por la oportunidad de aclarar estos temas que son tan importantes. Justamente aclarar un poquito que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia básicamente le manda 3 obligaciones al procurador: retirar el manual, lo cual sí hizo; emitir un material que contrarreste la promoción del aborto que se había realizado, lo cual no hizo, sino que emitió un manual que promovía el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, que está muy bien, pero no era el tema que tenía que realizar. Y tercero, le prohibía la promoción del aborto, y hemos encontrado material concreto emitido por el procurador Jordán Rodas en donde ha promovido el aborto. Él alega de que solo han sido un par de veces, pero la sentencia evidentemente no dice cuántas veces podía o no promover el aborto, sino que era muy enfática y muy clara en prohibir el aborto, mandato que el procurador no ha cumplido, y ahora por ello la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha certificado lo conducente para que el ente investigador pueda determinar si existió o no algún delito. Entonces podría iniciarse un proceso de investigación en contra de él. ¿Por qué consideras que el procurador se resiste a cumplir con esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el país? ¿Qué crees que hay detrás? Es muy difícil determinarlo, ¿no? Porque yo no estoy adentro de la Procuraduría y el litigio que hemos llevado ha sido ante las Cortes con pruebas. Pero no me extrañaría que detrás de estas acciones existan organizaciones como UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que ya ha financiado manuales que promueven el aborto en Guatemala, que sean este tipo de organizaciones que generalmente financian a entidades como el Procurador de los Derechos Humanos, y él se sienta presionado de alguna forma para estar actuando de la forma en lo que está actuando, porque evidentemente lo está haciendo en clara violación de la Constitución Política de Guatemala, en donde se defiende la vida desde la concepción. Como te digo, es muy difícil determinarlo a ciencia cierta, pero si me dieras a dar alguna opinión, pues esa podría ser una de las razones. Finalmente, José, como asociación La Familia Importa de Guatemala, ¿qué acciones están realizando frente a este caso? Pues nosotros, como te digo, es un litigio que llevamos desde el 2017 y ahora ya está llegando ha llegado a su culmen. Obtuvimos una sentencia en defensa del aborto, en defensa de la vida, perdón, en contra del aborto histórica en Guatemala, que se esté investigando, que se vaya a investigar a un funcionario que haya usado el incumplimiento de una sentencia por el tema del aborto, ya es un gran avance en el país. Y nosotros también hemos realizado una solicitud formal al Congreso de la República para que fiscalicen de cerca al procurador si hubieran más acciones y las acciones que no ha cumplido en torno a la sentencia. También hemos hecho reiteradamente un llamado a la población guatemalteca para que se manifieste, y esta ha respondido, porque en Guatemala tenemos claro que la vida se defiende desde la concepción y no vamos a ser tolerantes con cualquier persona que promueva el delito del aborto en el país. José Estuardo Córdoba, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias. Gracias, Eduardo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Estados Unidos, mujeres golpeadas violentamente durante misa que era transmitida en vivo. Además, hay en cementerio y sacristía de monjes benedictinos de la Edad Media. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa con noticias desde Estados Unidos, donde una mujer fue golpeada violentamente durante una misa transmitida en vivo en la Catedral de Filadelfia. Veamos los detalles. Hace poco se perpetró un ataque en la Catedral de St. Peter and Paul en Filadelfia, Estados Unidos, donde una mujer que terminaba de leer una de las lecturas de la misa fue golpeada violentamente. Según se dio a conocer por medios internacionales, Sara Contrucchi bajaba las escaleras del altar luego de leer la primera lectura, cuando una mujer desconocida la golpeó repetidamente en plena celebración eucarística.
En esta línea, la proclamadora contó que es la primera vez que vio a su atacante, quien al momento de agredirla le susurró algo sobre respetar a Dios, pero aseguró que esta no forma parte de la feligresía de la iglesia. Por su parte, el rector de la catedral, el padre Denis Gill, indicó que terminada la misa, la cual era transmitida en vivo por las restricciones por la pandemia, se comunicó con las autoridades locales para denunciar el ataque. Frente a ello, de acuerdo al boletín semanal litúrgico de la catedral, se supo que aunque los motivos de la agresión siguen sin ser claros, la mujer ya ha sido identificada y detenida por la policía. Cabe resaltar que tras lo ocurrido, las autoridades eclesiásticas de Filadelfia han dispuesto que a partir de ahora habrá mayor presencia policial para garantizar la seguridad de los fieles y prevenir que ataques violentos sucedan nuevamente. Lamentable este hecho ocurrido en Estados Unidos, donde vemos que constantemente los católicos son agredidos, se atacan las iglesias, se derriban las estatuas. Y tenemos que recordar que todas las personas merecemos respeto. Esperamos que se llegue al fondo de los hechos y que en verdad este ataque contra los católicos no quede impune. En otras informaciones les contamos que del 7 al 11 de septiembre el colectivo Unidad, organización cristiana en Perú, realizará la primera cumbre iberoamericana con el título Gobierno, Familia y Vida, para debatir sobre temas transversales de la familia. Para conversar más sobre este tema está conectado con nosotros el presidente del colectivo Unidad, Juan Carlos Puertas Figalo. Juan Carlos, bienvenido a WTN Noticias. Hola, gracias por la invitación. Juan Carlos, ¿cuál es el trabajo que realizan desde el colectivo Unidad y cuál es su misión? Bueno, en Colectivo Unidad trabajamos hace algunos años básicamente formando a muchachos católicos y jóvenes en lo que es política, lo que es estrategia política y sobre todo cómo defender nuestros valores, dado que el globalismo ataca la propia civilización occidental que está sustentada, como todos sabemos, en los valores cristianos. En ese sentido, ¿cómo decidieron realizar esta primera cumbre iberoamericana y qué buscan alcanzar con ella? Bueno, como parte de nuestra labor es la formación y la pelea y la defensa de nuestros valores. Hemos hecho un gran esfuerzo junto a muchas organizaciones que nos han colaborado con nosotros y los mismos ponentes en hacer una cumbre que junte a las mejores mentes y los mejores representantes de América Latina y España, dado que este ataque global viene por todos los países y por toda la región. Y con esta ayuda hemos logrado juntar, creo, un excelente equipo de expositores que durante una semana nos van a dar brillantes contenidos y adicionalmente vamos a generar lazos y vamos a ir construyendo un bloque que logre defender estos valores de manera continental y con España, por supuesto. ¿Y nos podrías contar cuáles serán algunos de los temas más relevantes que abordarán en esta cumbre? Claro, lo más interesante de la cumbre es que se van a tocar los temas de manera multidisciplinaria. Generalmente se nos imputa a los defensores de la vida, a la familia, simplemente los aspectos negativos. Acá se va a abordar los beneficios de la familia, del ámbito económico. O sea, en nuestro continente hay muchísimas empresas familiares que son microempresas que generan y aportan grandemente a los países. Se van a abordar desde el punto de vista antropológico, tenemos filósofos, tenemos expertos en economía. Entonces, a diferencia de cualquier otro evento, acá no solo vamos a decir por qué no hay que aceptar las imposiciones, sino por qué hay que resguardar la institución familiar y la vida humana. Finalmente, para aquellas personas que quieran participar de este evento, ¿cómo pueden hacerlo? Entren a nuestra web www.gobiernovidafamilia.com. Ahí van a poder encontrar toda la información, incluso hay un correo de contacto y rápidamente les responderemos. Juan Carlos Puertas Figalo, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias por la invitación. Gracias nuevamente, Juan Carlos. Seguimos con más información y la Arquidiócesis de San Francisco en Estados Unidos celebró 12 misas simultáneas junto a las misioneras de la caridad. Veamos. Hace unos días, el arzobispo de San Francisco en Estados Unidos, Monseñor Salvatore Cordileone, celebró junto a las misioneras de la caridad 12 misas simultáneas en la plaza de la Catedral de Santa María de la Asunción.
Según se dio a conocer por medio de Así Prensa, Monseñor Cordileone está trabajando firmemente para llevar los sacramentos siguiendo las estrictas pautas elaboradas por una nueva directiva de salud que ha establecido el límite de 12 personas por celebración religiosa. En esa línea, 11 sacerdotes ayudaron a concelebrar la Santa Misa, que fue dedicada especialmente al Inmaculado Corazón de María por la fiesta de las Misioneras de la Caridad, congregación fundada por Santa Teresa de Calcuta. Durante la homilía, Monseñor Salvatore Cordileone resaltó que la Madre Teresa depositó toda su confianza en el Inmaculado Corazón de la Virgen cuando recibió la inspiración para fundar una comunidad dedicada a servir a los más pobres de los pobres. Asimismo, resaltó que en los momentos actuales, donde se ven tantas almas perdidas, es necesario volver a la Santa Madre de Dios y profundizar en la oración en el silencio del corazón. Cabe resaltar que para evitar el contagio de coronavirus y seguir las medidas del Departamento de Salud, la Arquidiócesis de San Francisco viene celebrando 12 misas simultáneas al aire libre en la plaza frente a la catedral. Y nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos tiene información sobre la organización 40 Días por la Vida, que continúa trabajando a favor de la defensa del niño por nacer mediante espacios de acompañamiento virtual de oración. Adelante, Lida. Amigos, un gusto saludarlos de nuevo desde la ciudad de Bogotá. Hoy quiero contarles que en medio de este tiempo de aislamiento, organizaciones como 40 Días por la Vida han dado continuidad a su trabajo permanente en favor de una cultura de defensa de la vida humana en Colombia. Esto mediante actividades de acompañamiento virtual como espacios de oración, sensibilización y educación. Este es el caso del programa 40 en Casa, que es transmitido a través de Facebook. Primero, pues al inicio de la cuarentena hemos logrado convocar a nuestra comunidad para apoyar a las mamás 40, las mujeres que le dicen sí a la vida a través de las vigilias, con mercados, pañales, ropita, emprendimientos que generan para ellas oportunidades laborales y demás acciones que logran de verdad hacernos entender que una mujer embarazada y en crisis no necesita un aborto, sino que necesita ayuda. Y luego el desarrollo de una cantidad de iniciativas en redes sociales para que nos sigan, 40 Días por la Vida Colombia, en YouTube, Facebook, Instagram, que son en primer lugar el rosario comunitario, que lo hacemos todos los lunes a las 7 de la noche, un rosario que está siendo dirigido cada semana por un grupo distinto de 40 Días por la Vida a lo largo y ancho del país. Estamos en 43 ciudades de Colombia, entonces cada lunes lo reza una comunidad o un grupo diferente. Luego el programa que estamos haciendo todos los jueves a las 7 de la noche, que se llama 40 en Casa, y es un espacio para formar a nuestra comunidad y para hablar de temas que nos interesan sobre la creación de la cultura de vida humana. Y luego y por último estamos por lanzar los Encuentros de Vida, un programa hermoso para hablar sobre qué es 40 Días por la Vida, quiénes hacen parte de esta comunidad, cómo nace, cómo se desarrolla. Muy bien, y en otras noticias, la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre en Colombia, en unión con el exarcado maronita, está liderando una importante iniciativa que busca recaudar fondos para ayudar a quienes se quedaron sin hogar y sin sustento básico tras la explosión del pasado 4 de agosto en Beirut. Recientemente, a través de un evento virtual denominado Por Nuestros Héroes en Beirut, con oración, testimonios y música, rindieron homenaje a las víctimas de esta catástrofe y enviaron mensajes de sensibilización frente a la campaña. Para la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN Colombia, es una oportunidad que Dios nos permite de ayudar a nuestros hermanos de Beirut, sumándonos a el ofrecimiento que ha hecho ACN Internacional de dar en una primera fase 250.000 euros para ayudar en subsidios a aquellas familias que han quedado devastadas después de la catástrofe. 2.200 personas murieron y hay algunos desaparecidos, y 6.000 personas fueron afectados por heridas, algunos graves, algunos menos graves. Esta situación llevó a tener muchos dolores en las familias, mucho dolor en la sociedad libanesa, porque
este aguanta 1 kilo, 2 ya cae, y los libaneses ya cayeron porque aguantaban el cambio de la moneda, aguantaban el virus corona, y después nos vino esta explosión. Por lo tanto, el pueblo libanés hoy en día necesita la ayuda de todos nosotros. Esto es todo por ahora desde Colombia. Gracias por estar atentos, compañeros. Continúen ustedes en estudio. Gracias, Lida, por la información. Y para terminar el programa les contamos que en una abadía en Inglaterra fue hallado un cementerio y sacristía que se cree pertenecieron a monjes benedictinos de la Edad Media. Veamos. Recientemente, un grupo de arqueólogos descubrió en los terrenos de la abadía de Westminster, en Inglaterra, una sacristía y un cementerio que pertenecieron a monjes benedictinos del siglo XIII. Según contó el equipo de especialistas, vienen trabajando desde enero de este año en las excavaciones de las áreas cercanas a la abadía. En esa línea, se dio a conocer que dicha sacristía fue construida en la década de 1250 por el rey Enrique III y fue utilizada como vivienda antes de su demolición en 1740 debido a los graves daños que presentaba la estructura. Además, señalaron que aparte de encontrar el lugar lleno de restos humanos, ya que sirvió como cementerio para los monjes benedictinos antes de la construcción de la abadía, se halló una tumba con un esqueleto completo en perfecta conservación que se considera es de un monje. Cabe resaltar que estas exploraciones son parte de un proyecto de la abadía de Westminster para revelar los cimientos de la gran sacristía medieval en North Green. Asimismo, las excavaciones serán seguidas por la construcción de un nuevo edificio en el lugar para albergar instalaciones de bienvenida, venta de entradas y seguridad para los visitantes. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hoy. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta pronto.